28, la muralla va cerrándose. Fijaros, comenzó por la puerta de las ovejas. ¿Es esto? Frente al templo. Fue dando la vuelta, y la descripción termina justamente en el área del templo. En el versículo 28, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno frente a su casa. Y después de ellos restauró Sadoc, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, versículo 32, he saltado ya todo ese párrafo hasta el versículo 32, estoy ya en el punto 6, antes de la aplicación personal. Entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron, ¿quiénes? Plateros y comerciantes. De modo que los que nunca habían puesto piedras en un muro, concluyen la obra. Comienzan por los sacerdotes y terminan por los comerciantes. En ese enorme paréntesis de construcción están hombres, están mujeres, están gente socialmente alta, está gente socialmente baja, están tecoitas, están gabonitas. Todos estos, no importa quién fue, tuvieron una oportunidad, una ocasión y una forma de ministrar dentro de la construcción de la obra del Señor. Ahora vamos a la aplicación personal. La primera lección que yo encuentro aquí para el liderazgo es el trabajo coordinado y organizado. No se puede llevar adelante la obra de Dios, no importa en qué sector sea, sin organización y sin coordinación. Hablar de organización y coordinación para algunos es sinónimo de falta de espiritualidad. Es todo lo contrario. Cuando tú no te organizas y coordinas la obra, lo que estás es manifestando desidia e incompetencia. ¿El Dios de la Biblia es un Dios de orden o no? La máxima proyección de coordinación y de planificación es la obra de salvación. En la eternidad, cuando Dios existe en sí mismo, determina salvar a los hombres, y Dios respondió a tres grandes preguntas: ¿quién, cómo y cuándo? Luego, en el tiempo histórico, ejecuta la obra que ya había planificado desde antes de la constitución del mundo. Si Dios planifica y la creación del hombre, por ejemplo, obedece a una planificación divina, recordáis, los lectores de la Biblia, no hace falta que lo diga, solamente lo recuerdo, que cuando Dios crea, utiliza un verbo imperativo, sea, 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 sea. Y de pronto dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y de acuerdo con nuestra semejanza. Ahí tienes un acto de planificación, un acto de consenso, un acto de elaboración de un plan concreto para la creación del hombre. No olvidéis, por favor, que tenía necesariamente que ser consensuada la creación del hombre, porque es hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Por tanto, el Dios de la Biblia existe en tres personas, y las tres personas aceptan, digamos así, la realización de un ser creado a semejanza del ser divino, es decir, con características morales y de gobierno, que es lo que quiere decir ahí el libro de Génesis. Un paréntesis más. Estamos en un tiempo de humanismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien. Cuando comenzó Darwin su proyecto científico de evolución, recordáis lo que él hizo, ¿no? La idea de Darwin es, hemos partido de una célula mínima que fue evolucionando a lo largo de millones de años y hemos llegado a lo que somos hoy. Los hombres somos el último eslabón de la cadena evolutiva, venimos del mono, yo creo que es al revés, que el mono viene del hombre, pero bueno, dejémoslo ahí. Lo digo por lo que hace el hombre y lo que hace el mono, pobre mono. Ahí está el hombre en un nivel superior que nace desde el principio. Bien. La Iglesia Católica, que siempre anduvo a golpes con la ciencia, dijo, no quiero que nos pase lo que pasó con Galileo cuando dijo que el mundo no es el sol no es el que se mueve sino la tierra. No. Tenemos que anticiparnos a los científicos, de manera que encargaron a un jesuita francés que se llama Teilhard de Chardin para que elaborase un postulado
que se llama evolucionismo teísta. Y Teilhard de Chardin, un jesuita muy filósofo, dijo, bueno, ¿qué es lo que dice Darwin? Partimos de un origen y llegamos a un final. Yo también. Partimos del punto alfa y llegamos al punto omega. El punto alfa de origen Cristo y el punto omega Cristo. En medio hay un periodo evolutivo en donde Dios está trabajando y el tiempo se produce para que el hombre llegue a ser semejante a Cristo. Esta es la teoría de Teilhard. Y entonces él habló de que en el origen Dios creó un hombre que es una persona colectiva. ¿Oísteis esto alguna vez? ¿No? Una persona colectiva. Y fue a Génesis 5, fijaros a dónde va. Fue a Génesis 5 donde dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó y les llamó Adán. Y él dijo, Dios creó un hombre que era hombre y mujer. Y en el capítulo 2 de Génesis desdobla ese hombre y esa mujer, evolucionándolas para que puedan unirse después maritalmente y sigan produciendo hombres y mujeres. Pero al principio era un hombre, una persona colectiva. Esto es herejía, ¿eh? Y él tuvo que suplementar esto y dice que Dios es también una persona colectiva. No, señor, esto es herejía. Dios es un ser que existe eternamente en tres personas. No es una persona colectiva. Ojo, por favor, digo esto simplemente porque el humanismo entra por todos lados, ¿eh? Y entra en la teología bíblica. Y hay libros que circulan en España que dicen que eso es así. Y llegan a decir que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al del Nuevo. Y hablan, oídlo, de los genocidios de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando dice que Dios exterminó pueblos porque era un Dios tirano y duro, y en el Nuevo Testamento es un Dios bonachón, que no le importa nada, y resulta que es el mismo Dios en el Antiguo y en el Nuevo. Y el Dios del Antiguo Testamento, cuando se proclama a sí mismo, se llama Dios clemente, misericordioso, lento para la ira. ¿Es el mismo Dios o no? Claro que sí. Bueno, digo esto simplemente como advertencia, porque entran tantas cosas por ahí que, en fin. El trabajo está coordinado. Cristo enseñó el deber de planificar. Y Cristo dijo, ¿quién es el que va a edificar una torre y no se sienta primero para calcular si puede hacerlo? La actividad de la Iglesia Apostólica en Hechos de los Apóstoles obedece a una seria planificación. Hay una obra misionera extraordinariamente bien planificada. Mirad un ejemplo, Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ahí tienes una planificación. Vamos a hacer un viaje que consiste en recorrer las ciudades donde hay iglesias y ver cómo están los hermanos. ¿Hay plan? Hay un plan perfectamente elaborado. Capítulo 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Qué veis ahí? Una planificación. Indudablemente la planificación apostólica se somete al Espíritu Santo. Pero hay un plan perfectamente elaborado dentro de la obra misionera en el siglo I. Las participaciones y actividades dentro del culto, conforme al pensamiento de Pablo, tienen que estar reguladas por normas concretas. Primera carta a Corintios, capítulo 14. Mientras buscamos ese pasaje, y lo vamos a leer, quiero deciros que hay personas que viven añorando y soñando con el pasado. ¿Conocéis algunos de esos? No podemos cambiar esto. ¿Por qué? Porque siempre se hizo así. Esa es su teología. Yo les llamo a estos conductores de espejo retrovisor. ¿Sabe lo que es el espejo retrovisor, verdad? ¿Tú has procurado conducir alguna vez viendo solo para el espejo retrovisor? Te vas a llevar un golpe, pero serio, porque estás viendo para atrás, no para adelante. El espejo retrovisor hay que ver de vez en cuando para que cuando rebases a un automóvil no te cruces delante y el hombre tenga que dar un frenazo. Eso está bien, pero no verlo para atrás. Ahora, la Iglesia apostólica, bueno, algunos de estos, quiero decir esto antes, algunos de estos que están viendo el pasado dicen, ay, la Iglesia de hace 40 años qué buena era. Esta no.
Y yo siempre digo a estas personas, bueno, por esta regla de 3, la de 80 años atrás tenía que ser mejor que la de 40, ¿o no? Y vamos atrás, porque si esto es lo correcto, vamos a la iglesia apostólica. Y llegamos a la iglesia en Corinto, vaya iglesia. Cismas dentro de la iglesia, inmoralidad dentro de la iglesia, ruido dentro de la iglesia, yo qué sé lo que es. Aquello es una jaula de grillos. Y notad que el apóstol Pablo ordena planificar el culto. ¿Sí? Claro que sí. Capítulo 14, versículos 33 y versículo 40 de la carta primera a los Corintios. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, y ahora hay una regulación ahí de aspectos concretos del culto, versículo 40, pero hágase todo como, decentemente y qué más, y con orden. Aquella iglesia era una iglesia muy curiosa, tenía personas, profetas, que se levantaban en la reunión y comenzaba a profetizar uno, y luego el otro decía, ¿cómo va a profetizar él y yo no? Y no esperaba que terminaba y se levantaba el segundo. Y aún estaban los dos a gritos allí para hacerse oír y se levantaba un tercero. Esta era la iglesia en Corinto. Y los que hablaban en lenguas hacían 3/4 de lo mismo. Y las mujeres en la congregación preguntaban al predicador, ¿qué es eso que dices? Y Pablo dice, un momentito, vamos a poner orden aquí porque eso no puede ser. Y dice Pablo, porque además daros cuenta que si entra alguien de afuera y ve el escándalo que estáis haciendo, ¿qué va a decir? ¿Que estáis locos? Luego hágase todo como, decentemente y con orden. Mirad, hermanos, el culto es algo muy serio, no lo improvises nunca. El programa del culto es algo muy serio, no lo hagas 2 minutos antes de comenzar la reunión. Hay que elaborar el programa y orar por el programa y presentarlo en la presencia de Dios. Y que los que vayan a estar involucrados en el programa estén mucho antes de que el culto comience, reunidos, hablando y orando por el programa. A mí me pone muy nervioso. Yo sería incapaz de vivir en una iglesia en donde yo preguntase el domingo por la mañana al responsable de alabanza, por ejemplo, oye, esta noche, ¿qué vamos a tener de música? Me dice, pues no lo sé. 10 minutitos antes del culto pienso, bueno, lo que pasa es que algunos me diréis, es que tienes una deformación profesional. Sí, pero me encanta el orden, ¿sabes? A mí llegar a la iglesia, si estuviese en mi iglesia y alguien me dijese, ¿qué se va a estudiar en la escuela dominical integrada en septiembre del año 2006? Y no sé lo que se va a estudiar, me sentiría muy mal. Hay que planificar. Hay que tener una estructura por lo menos de 5 años anticipándose al tiempo de la iglesia. Y hay que tener un proyecto en ejecución y otro en estudio, porque la iglesia es una entidad que necesita una continua organización, siempre, por favor, bajo el espíritu. No permitamos que la organización se coma a la iglesia, pero es necesario que haya una buena planificación. La obra se hizo porque había un trabajo planificado. Nehemías sabía lo que había que hacer, dónde había que hacerlo y cómo había que hacerlo. Segunda lección, hay un trabajo coordinado para todos. La actividad se pone en práctica inmediatamente y no quedan las obras de reconstrucción en un proyecto para ejecutar en el futuro, lo dije al principio. ¿Cuántos proyectos hay en iglesias que nunca se hacen? Y siempre quedan en el sueño, bueno. Cuando tú haces esto en tu iglesia y tienes proyectos que no se ejecutan, terminas quemando la iglesia. No sé si la palabra quemar aquí la entendéis en ese sentido. Es decir, la iglesia dice, bueno, al cabo de un tiempo, cuando tú hagas proyectos que no se ejecutan, la gente va a decir, bueno, otro proyecto más. No. Hay un proyecto elaborado, está un proyecto aprobado, vamos a ejecutarlo, pero ya. Alguien te dirá, bueno, pero ahora no tengo gente. Entonces hay una mala planificación. Tienes que entender que todos tienen que colaborar. ¿Notáis la frase? Junto a ellos, junto a ellos, junto a ellos. Es necesario llevar a la iglesia la idea de que la obra es una tarea de todos, una tarea común, y todos tenemos necesidad de trabajar. No debemos permitir que haya ociosos dentro de la iglesia. Bueno, lamentablemente va a haber siempre alguno. Pero tú sabes lo que dice el profeta, que el buey engordado
¿Qué? Tira coces, da coces. Si tú tienes dentro de la congregación una persona que lo único que hace es escuchar el sermón del domingo y sabe cada vez más Biblia, pero hace cada vez menos, tendrás un revolucionario dentro de la iglesia pronto. Cuando tú no tienes nada que hacer, te sientes incómodo. Luego, lo que hay que hacer es una planificación para que haya un trabajo coordinado, todos trabajen. Y es muy sorprendente ver que algunos trabajan en lo que nunca antes habían soñado. Hay plateros poniendo piedras, hay perfumeros. Esto de perfumero podría ser tal vez esto incluso lo que hoy es un farmacéutico. Hay comerciantes, hay aristócratas, hay mujeres, hay sacerdotes y levitas. No hay nadie en la obra de Dios que no tenga que trabajar en el campo de labor del Señor. Porque el campo de labores es para el trabajo de todos los creyentes, sin excepción. Ahora, cada uno de los creyentes tienen un cometido claro y concreto. Y notad que Nehemías asignó el trabajo conforme a las fuerzas de la gente. Observad esta frase, versículo 23. Trabajó frente a su casa. Es probable que le haya tocado casualmente esa parcela, pero no creo que sea así. Esta es una persona que no puede desplazarse muy lejos en la ciudad, pero puede levantarse y salir de la puerta y ponerse a trabajar en la obra. De manera que Nehemías lo coloca allí. Algunos solo frente a su casa, otros un poquito más allá de su casa. Mirad el versículo 23. Este otro trabajó cerca de su casa. Y otros podían trabajar mucho más lejos, algunos trabajar hasta la casa del otro. Versículo 20. En la obra del Señor, cada creyente puede hacer algo según sus fuerzas y su capacidad. Nadie debe quedarse en la iglesia sin hacer nada. Yo digo, ¿por qué? Porque Pedro enseña algo muy serio. Dios ha dado dones a los creyentes, a algunos o a todos. A todos. A unos más que a otros, ¿verdad? Sin duda ninguna. Capacitándoles para hacer una labor más amplia que a otros. Pero todos tienen algo que hacer o no. Y el apóstol Pedro dice en la carta primera, capítulo 4, versículos 10 y 11, que cada uno con el don que ha recibido, ¿qué? Ministrelo, póngase al servicio de los demás. No todos los creyentes tienen el mismo don, pero la iglesia tiene necesariamente que abrir canales para que todos tengan algo que hacer en la congregación. Lo dije ayer, perdonadme con esta existencia, no conozco las iglesias de aquí, no conozco los líderes, estoy hablando de una forma absolutamente libre delante de vosotros, y si os conociera haría lo mismo también. La iglesia tiene que abrir canales, porque la obra no es para algunos, es para todos. Una de las tragedias más grandes es ver a un creyente en una iglesia que dice, es que aquí no tengo nada que hacer. No es un creyente, es un espectador. Viene al gran programa, al gran show de la iglesia, se sienta y se marcha. No. Abrid canales para que todos puedan tener alguna actividad dentro de la iglesia local. De modo que hay sistemas. Yo no sé cuál es el mejor. Mencioné el ejemplo de nuestra congregación, pero es un sistema en donde planifica la obra local, busca los trabajos que hay que ejecutar y abre canales para que todos puedan participar dentro de esos mismos trabajos. Planificación. Ahora, hay un esfuerzo conjunto. No se puede reconstruir sin colaboración. ¿Notáis? Ahí se está haciendo una obra conjunta, todos están trabajando. Los dones que son puestos al servicio de los demás, y cada creyente tiene la obligación de descubrir cuál es su don. ¿Para qué? Para ejercerlo. Mira, sabes muy bien que los dones no se dan para beneficio del que los tiene, sino para beneficio de la iglesia. Por eso en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, Pablo no habla de dones, habla de personas dotadas de dones. Y dice ahí Pablo, y ciertamente dio a unos, no dones, sino a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Luego lo que está diciendo es que el Espíritu Santo da a la iglesia lo que necesita de personas capacitadas para llevar a cabo el ministerio en la iglesia, en cada momento en la historia de la iglesia de Cristo. Primeramente ahí en Efesios, recordáis que en Efesios hay dones fundantes
que probablemente yo creo que no están operativos en el tiempo presente, que son apóstoles y profetas en el sentido técnico de la palabra. El colegio apostólico no está hoy, y los apóstoles y los profetas fueron los dones fundantes de la Iglesia, especialmente para el establecimiento de la doctrina bíblica que regula la Iglesia. De ahí que Pablo diga en la carta a los Efesios que estamos siendo edificados sobre apóstoles y profetas, es decir, sobre la doctrina que ellos dieron. La Iglesia de Cristo tiene una piedra angular que es Cristo mismo, ¿verdad? Y sobre ella los pilares de la estructura que sostienen el edificio, que es la doctrina fundamental establecida por apóstoles y profetas. Ya está establecida, no necesitamos esos dones operativos hoy, por lo menos en el sentido primario de la palabra. Pero luego hay dones consolidantes, que son evangelistas, pastores y maestros. Dios está dando lo necesario de cada uno, y cada uno tiene que funcionar. De manera que el aspecto que yo veo aquí es que hay un esfuerzo conjunto que además involucra a todos. Observad que hay gente joven ahí y hay mujeres también trabajando dentro de la reconstrucción de la ciudad. Cuando Pablo escribe a Timoteo, primera carta, capítulo 4, versículo 12, y también a Tito, dice que aunque es joven, sea ejemplo a los demás. Y Pablo recuerda a Timoteo que tiene que hacer dos cosas dentro de la obra. Búsquenlo, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora el apóstol Pablo dice también, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. El ministerio es el servicio que respalda un don. A ver si puedo explicar esto. No hay ministerio en la Iglesia que no sea el ejercicio de un don. Pero a veces hay una persona que no tiene el don de evangelista. Probablemente Timoteo no tenía el don de evangelista, tenía don de maestro o de pastor. Pero había que hacer el trabajo. ¿Recordáis? Los grandes tecoitas no se presentaron. ¿Quién lo tuvo que hacer? Otros. Luego Pablo dice, cumple tu ministerio, pero haz la obra de evangelista. Muchas veces tendrás que hacer algunas cosas más de las que tú no creías que eras capaz de hacer dentro de la obra, pero tienes que realizarlas, esforzándose para que cada vez haya una mejor preparación espiritual que capacite a los creyentes. Mirad, hermanos, posiblemente me llaméis pesado en esto. La Iglesia necesita que los creyentes sean entrenados y preparados en Biblia. La misión principal de los líderes en una iglesia es capacitar bíblicamente a toda la iglesia para que sea apta. ¿Para qué? Para toda buena obra. Cuando una iglesia no está bíblicamente bien instruida, es una congregación que es llevada de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, porque son niños en Cristo. Un niño es el que está tomando leche, ¿no es esto? Mirad la carta a Hebreos. Había gente en la iglesia a quien el escritor dirige la carta que estaban a punto de retroceder en la fe. ¿Por qué? Porque habían dejado la solidez de la doctrina y habían retornado al ABC de la doctrina, a doctrina de bautismos, de imposición de manos, de cosas de estas. Luego la iglesia estaba siendo debilitada de tal manera que el escritor, Pablo, el escritor de la carta a los Hebreos, tiene que decirles, hay cosas del sacerdocio de Cristo que quiero hablaros, pero no sois capaces de entenderlas. ¿Por qué? Porque lleváis muchos años bebiendo leche. Es sorprendente ver congregaciones que están siendo alimentadas con galletas y leche y nunca han tomado un plato de carne con papas fritas. Necesariamente tenemos que progresar en esto. Y tenemos que planificar la enseñanza de la iglesia para que cada grupo en la iglesia tenga la enseñanza necesaria para su nivel espiritual. Que los mayores en la fe, los fuertes, vengan a escuchar la palabra que necesitan para edificarse. Y los más chiquitos en la fe reciban también la porción necesaria para su edificación.
Esto exige, seguramente, exige planificar enseñanza por grupos dentro de la Iglesia. El sermón dominical es importantísimo. Yo quiero deciros que no hay nada que pueda sustituir eso, por una razón. Porque a lo largo de la Escritura vosotros veis que Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tiene a su pueblo conjunto. En el libro de Nehemías lo vamos a ver, en donde hay mujeres, niños, mayores, pequeños, preparados para oír la palabra. Esto es vital. Pero también hay que estructurar la Iglesia de manera que cada uno puede estudiar dentro de la congregación el nivel necesario para su edificación. Ahora, el compromiso con la obra exige que algunos tengan que dedicar el tiempo que dedicaban antes a la familia a la obra del Señor. Definitivamente, siempre no. Mientras duró la reconstrucción. Ahí tenéis algunos que tuvieron que abandonar sus lugares donde vivían y venir a la ciudad y dormir allí en la ciudad. Cuando el Señor habla de compromiso de discipulado, dice que aquel que no renuncia a todo cuanto posee, incluso a su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Nosotros hablamos, Pablo habla de la cruz de Cristo y dice en Gálatas 6:14, no están las notas, se me ocurre ahora mismo. En Gálatas 6:14 el apóstol Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de cruz, en el sentido bíblico de la palabra en relación con el creyente, hablamos de anulación de la persona para ser sustituida por la persona de Cristo. Es decir, el yo queda anulado y en su lugar aparece el tú de Dios. Por eso la cruz en sí mismo, el símbolo de X, es un símbolo de anulación. Cuando hoy se escribe con computadoras, ¿verdad? Nadie escribe con máquina de escribir. Y la computadora es un animal sumamente extraño, raro y absolutamente ignorante. De manera que cuando tú estás escribiendo con la computadora una carta, ella tiene dentro un diccionario con las palabras y va comparando cada una de las que tú escribes con las que ella tiene. Y cuando tú pones a ver sin H y ella dice, pues esto no es, te pone debajo una rayita roja para que tú corrijas, o muchas veces la corrige ella. De modo que cuando tú escribes Josefo, ten mucho cuidado con el Windows, por favor, porque te va a escribir Josefa. Porque él dice, no, Josefo no está, pero hay una Josefa, le ponemos una Josefa y te ha fastidiado. Bueno, es que la computadora es así, es un animal extraño, pero que es tan extraño que no se equivoca, fíjate tú. Resulta que una persona que no sabe ortografía te manda una carta sin una sola tachadura y sin falta de ortografía. Cuando yo estudiaba mecanografía no había computadoras, había máquina de escribir. De modo que nos poníamos a escribir y como los estudiantes siempre tuvimos la desgracia de no tener un peso en el bolsillo, íbamos y comprábamos el peor papel que había en la librería para las prácticas de máquina. En España se llamaba papel de seda. Metías el papel de seda en la máquina, ya tenías que tener mucho cuidado para que no se arrugase, pero metías el papel de seda y ponías a escribir. Y ibas escribiendo y te escapaba el dedo y en vez de poner una B ponías una V. ¿Qué tenías que hacer? Borrar. Claro, no había tipes, no había el pincelito, no. Había una goma redondita. Los más viejos a lo mejor os acordáis de esto. Una goma redondita, dura. Cuando la comprabas aún era un medio, pero con el tiempo eso se endurecía. Y tú te ponías a borrar aquello. ¿Y sabes lo que pasaba? Rompías el papel. De modo que sacabas el papel y tenías que repetir el ejercicio. Cuando el escrito no era importante, entonces lo que hacíamos era que cuando nos equivocábamos dábamos un retroceso y poníamos una X, ¡pac!, y escribíamos a continuación. Luego la persona que recibía el escrito decía, mira, qué burro de individuo este, ¿cuántas faltas tiene? ¡Qué barbaridad! Pero valía. Dios coloca en tu vida una X, que es la cruz de Cristo. Anula lo que hay debajo y Él escribe de ahí en adelante. ¿Entiendes esto? Por eso el compromiso del creyente es en relación con la cruz. Y Pablo dice, la gloria mía es la cruz de Cristo, por quien yo he sido tachado para el mundo, y el mundo me ha sido tachado para mí.
Ahora, las mujeres comparten las tareas de reconstrucción. Si alguien leyó el Quijote, supongo, sabéis que hay una frase, un pasaje muy interesante, cuando Don Quijote suelta a todos aquellos presos, galeotes que llevaban para la cárcel. Él cree que son prisioneros que están abusando de ellos y se mete con los guardias y les da una paliza y suelta a los presos. Claro, no iba a terminar la cosa bien, porque además quienes llevaban a los presos eran ministros de la Inquisición. Y ahí vienen a por Don Quijote. Y Don Quijote dice a Sancho: ay, Sancho hermano, con la Iglesia hemos topado. Es decir, nos hemos entrado en un problema. Y cuando hablamos de mujeres y de ministerio, generalmente hay un problema. Yo no quiero entrar, por supuesto, en este asunto particularmente, pero quiero recordaros que una iglesia que no tiene canales para el ministerio de las mujeres en la congregación, guardando las limitaciones establecidas por la Escritura, pierde una bendición grande. Quiero deciros que en el Nuevo Testamento aparecen mujeres sirviendo con sus bienes al Señor, ¿es así o no? Lucas capítulo 8. Hay mujeres que están aportando para el ministerio de Cristo. Hay mujeres como Dorcas, que trabaja con sus manos para la beneficencia. Hay mujeres que colaboran en la enseñanza, por ejemplo, Priscila, la esposa de Aquila, mientras enseñaba ¿a quién? A Apolos. No lo hacía en el púlpito de la iglesia, esto está claro, pero lo hacía en la casa. Y es muy interesante notar que en Hechos de los Apóstoles, cada vez que aparece el matrimonio, siempre salvo 2 veces, aparece Priscila antes de Aquila. Y en el griego enfatiza la primera mención. Cuando hay nombres, la primera mención se coloca siempre cuando se quiere enfatizar algo. Y aquella mujer es una tremenda conocedora de la Escritura, y con su esposo en su casa enseñan a Apolo. Encuentro mujeres bien seleccionadas en el ministerio, a las que se incluye en una lista para que se le pague el salario correspondiente, que enseñan a las mujeres más jóvenes en la iglesia, entre otras cosas, las responsabilidades dentro de su hogar. Tito capítulo 2. Encuentro en Romanos capítulo 16 una recomendación de Pablo que da a una mujer, que es la diaconisa de la iglesia en Cencrea, y se llama Febe, y le dice: esta es una diaconisa. Claro, los que dicen que no hay posibilidad de que la mujer funcione para nada en la iglesia, dicen: es que era la esposa de un diácono. Bueno, mira tú, entonces a la esposa del pastor debemos llamarla pastora, y a la esposa del anciano, la anciana. No le llames eso, por favor, que se va a enfadar mucho contigo. Porque una de las cosas que las damas tienen, y es un encanto personal femenino, es rebajarse años. Bueno, los hombres también, ¿eh? Encuentro mujeres colaborando en la obra misionera. Y fijaros que aquellas 2 de la iglesia de Filipos, Filipenses capítulo 4, Evodia y Síntique, no sabemos por qué estaban peleadas, pero también las mujeres se pelean, no solo los hombres. Allí hay una... Y Pablo dice: ten mucho cuidado, compañero, colaborador, amigo mío, atiéndelas mucho, porque son mis colaboradoras, como lo fue Clemente y los otros colaboradores. Luego, en la fundación de la iglesia, allí hubo una actividad muy importante que llevaron estas mujeres. En Hechos capítulo 1, versículo 14, encuentras a las mujeres reunidas para una reunión de oración acompañando a los hombres, ¿verdad? Encuentras en 1 Corintios 15 una regulación en cuanto a la forma de la oración. De otra manera, no importa cuál sea la posición tuya en relación con el ministerio femenino, no. Este es un asunto que tú tienes que resolver. Pero quiero decirte que dentro de la iglesia las mujeres tienen una labor muy importante que realizar. Yo quiero una iglesia donde haya muchas mujeres que se dediquen a orar por sus hermanos, en labor de intercesión. Quiero un lugar donde haya muchas madres que oren por sus hijos, vertiendo lágrimas en la presencia del Señor. Quiero mujeres que sepan administrar el presupuesto familiar tanto que puedan ofrendar para la obra de Dios. Es una enorme bendición, y ahí tienes las hijas de estos hombres trabajando en la edificación. Ahora, un momento, por favor. La doctrina bíblica no es negociable. Es decir, si la Biblia dice blanco,
Yo no puedo decir negro, ¿entiendes? Y el apóstol Pablo prohíbe terminantemente el ejercicio de autoridad en la iglesia por medio de una mujer. Alguien me va a decir, bueno, ya estás tú eres un retrógrado. Bueno, yo seré lo que sea. Pero lo que yo no quiero es encontrarme con Pablo en el cielo y que me diga, ven acá, ¿tú has leído este versículo? ¿Y qué hiciste tú? Bueno, es que don Pablo, mire usted, que yo... No hay disculpas ninguna. Quiero deciros, hermanos, que frente a esto, la Iglesia debe impulsar un programa en el que las mujeres tengan su parte, estén plenamente integradas. Quien no lo hace, está despreciando la colaboración de un elemento muy valioso y desobedeciendo a la palabra en el ejercicio de los dones. Y no tendrá un programa completo e integral dentro de la congregación. Los españoles se dice que tenemos sangre árabe. Bueno, estuvieron los árabes 800 años en España. Alguna sangre árabe debió quedar por allí. Y se dice que ellos eran muy especiales en relación con las mujeres. Quiero decirte, especialmente a los maridos presentes esta mañana, que el programa de iglesia comienza en el hogar y que la mujer no es un elemento de segunda, sino de primera. ¿Sabéis cómo me quieren las mujeres? Porque no está la mía presente de hoy. Quiero decirte, en el nombre del Señor, que muchas veces las oraciones de los hombres están impedidas porque no sabemos tratar a nuestras esposas. Y quiero decirte, en el nombre del Señor, que en tu ministerio en la iglesia no tendrás ningún éxito porque Dios no lo va a bendecir mientras no aprendas lo que significa, según Efesios capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Y yo digo, basta. Me quedo ahí. Dice Pablo, espera un poco. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sabes qué dice Pablo? Ama a tu mujer por necesidad, no por lo que vas a recibir de ella. El amor a la esposa es un amor sacrificial. Un amor que da sin esperar recibir. No es ella sola la que mancha la casa, ¿verdad? Tú que eres un patazas, lo manchas mucho más a veces que ella. Colabora con ella en la limpieza de la casa. No me digas eso. ¿Deshaces tú solo la cama o lo deshace ella también contigo? No pierdes nada si haces la cama. ¿Y cuántas veces te paras a decirle a tu esposa, muchas gracias por lo que estás haciendo por este hogar? ¿Lo haces alguna vez? Es bíblico, ¿eh? En Proverbios 31 lo tienes. Un padre que reúne a sus hijos para una comida especial en su casa y entra a su esposa y dice en pie delante de los hijos, muchas mujeres hicieron el bien en la tierra, pero tú sobrepasas a todas. ¿Sabe lo que dice ese hombre? Te quiero, gracias por lo que haces por este hogar. ¿Lo estás haciendo? Si eres figura de Cristo, símbolo de Cristo, Pablo dice que él habla esto de Cristo y de la iglesia, ¿o no? Si el marido es figura de Cristo, el mundo tiene que ver a Cristo del marido en el trato de su mujer. Y ahí comienza el ministerio en la iglesia, ¿entiendes? No trates de dividir hogar por un lado y iglesia por el otro. No hay división. Lo que tú haces en tu hogar, lo transmites después dentro de tu iglesia. Otro ejemplo importante ahí son los líderes. Los líderes que tienen algún ministerio se ponen de manifiesto en la ejemplaridad. ¿Quién comienza la reconstrucción? Los sacerdotes. Luego los que tienen el ministerio visible ahí comienzan las obras. Hay un llamado en este capítulo a que nadie tenga en menos abordar el ministerio dentro de la iglesia. Pastores, maestros, ancianos, diáconos, los colaboradores, no importa quiénes sean, tienen que dar ejemplo de trabajo. Otra ilustración que vimos ahí, otra enseñanza, es un trabajo hecho a conciencia. Estaban trabajando con fervor. La primera condición que debe buscarse de un creyente es la espiritualidad. Fervientes, fervor, ¿no? ¿Fervientes en qué? En el espíritu. ¿Recordáis que cuando se eligieron los primeros diáconos de la iglesia, los apóstoles dijeron a la iglesia, buscad entre vosotros 7 varones llenos de buen testimonio y del Espíritu Santo?
Un creyente no es válido en la obra del Señor porque sea doctor en ciencias exactas. Es válido porque el Espíritu Santo lo puede usar. Dentro de la congregación de Cristo tenemos que abrir cauces para personas que sientan la obra de Dios con fervor y que rindan su vida en espiritualidad al Señor. Ahora, te vas a encontrar dentro de la iglesia, en el ejercicio de tu liderazgo, te vas a encontrar con gente que no quiere hacer nada. Bueno, ¿qué le vas a hacer? Tú no puedes golpearlos para que lo hagan. ¿Has abierto canales? Hay algunos que dicen, yo no quiero. Bueno, una cosa es que no quieras, otra cosa es que no puedas. ¿Entendéis la diferencia? Si a mí viene alguien y me dice, es que no puedo hacer aquí nada, malo. Pero si me dices que no quiero hacer nada, bueno, será malo para ti. Yo no puedo obligarlo a que lo haga. Pero indudablemente el desinterés de algunos es porque la obra no es importante para ellos. Tienen otro tipo de valores. A lo mejor la Iglesia necesita entonces dedicar un tiempo a la enseñanza de lo que son valores espirituales. No se sienten humildes, por tanto siguen considerándose grandes y el trabajo de Dios que se hace solo en humildad no es bueno ni suficiente para ellos. Son personas que no quieren obedecer la palabra de Dios y muchas veces, queridos hermanos, son personas que tienen tan alto concepto de sí que son incapaces de entender en la obra de Dios aquello de lo que ellos no pueden sacar provecho personal. ¿Quieres un ejemplo? No están las notas, pero te lo voy a dar. En la Iglesia Apostólica hay un hombre que se llama Diótrefes, ¿recordáis? Y dice que ama tener el primado, es decir, ocupar el primer lugar en la Iglesia. Y cuando alguien le dice, Diótrefes, eso no es así, eso no es bíblico, ¿qué hace Diótrefes? Los expulsa de la Iglesia. Aquí en esta Iglesia nadie me hace sombra a mí, y el que trate de hacerme sombra lo pongo en la calle. Ese no es un siervo, ese es un arrogante. Y Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Y da gracia a los humildes. Lo que tenemos que tener muy claro es que la obra de Dios dignifica al líder. ¿Entiendes? No es al revés. No es el líder el que da categoría a la obra. Es la obra que le da categoría al líder. Muchas de estas personas no están donde no pueden ser aplaudidos. Mirad, como estoy hablando a gente formada, estoy seguro que nadie me va a entender mal. Hay cientos, yo diría cientos, yo soy muy hiperbólico hablando, perdonadme, pero es que hay una base de enseñanza que dice que el alumno nunca capta más que el 20% de lo que dice el maestro, al menos decían esto en la universidad, de modo que yo exagero las cosas para que, llevándolas al 200%, por lo menos queden reducidas al 50%. Bueno, hay personas en la obra hoy en día que son verdaderos arrogantes en el púlpito de la Iglesia. Comienzan su discurso y enseguida no tardaréis 5 minutos en oír. En el griego, este verbo está en aoristo ingresivo. Y a lo mejor el tipo no sabe ni lo que es un aoristo, ni lo que es el griego, pero lo dice. Lo ha leído por ahí en un libro de su biblioteca. Yo cuando oigo esto, en una predicación general de iglesia me pongo muy nervioso. ¿Sabes por qué? Porque digo, pero vamos a ver una cosa, la pobre hermana, la viejecita que ha hecho un esfuerzo colosal en venir a la iglesia, ¿qué le importa el aoristo ingresivo? Lo que necesita es oír la palabra de Dios y entenderla para salir edificada, ¿verdad? Claro, cuando el predicador de turno que ha dicho todas estas cosas baja del púlpito, baja derecho, diciendo, aquí estoy yo. Pobre congregación y pobre predicador. En el mundo de las iglesias que se llaman asambleas de hermanos, hermanos libres, etc., yo hablo del grupo que conozco muy bien, ¿sabes? En los últimos años han aparecido enormes fantasmas que aman el cierre de todas las conferencias y se pelean con las comisiones de conferencias para que sean ellos el que cierran la conferencia. Han llegado a una dimensión de arrogancia tal que ya no improvisan ni hablan sin notas, leen el discurso para que las palabras estén perfectamente medidas y sean sumamente ortodoxas.
La congregación que tiene la desgracia de un maestro de este tipo sale siempre con la cabeza caliente y el corazón frío. Necesitamos predicar la Biblia de tal manera que la gente salga impactada y tocada por Dios. Necesitamos que haya en el púlpito de la iglesia personas que aplican la Biblia no a ciertos problemas que ellos conocen de alguien, sino a lo que Dios quiere decir a la congregación en ese momento. Es necesario, mis amados hermanos, comenzar una reconstrucción en este sentido, y yo pido a los líderes presentes en esta ocasión que hagan un alto en su tarea y reflexionen sobre esta importante necesidad que estamos sacando del contexto del libro de Nehemías. Otra cuestión que encuentro aquí es que el líder tiene que conocer personalmente a cada persona, valga la redundancia, de su congregación. Estoy reduciendo esto a la iglesia local. Nehemías sabía quién podía trabajar en esta parte, cómo podía hacerlo, cuándo podía hacerlo. Es muy triste ver algunos líderes en la obra que le preguntas, oye, ¿conoces a fulano? Sí, ¿y en qué trabaja? Ah, no sé. ¿Y conoces a la hermana fulana? Bueno, la veo el domingo. Tienes que conocer el rebaño que Dios te ha dado para un pastoreo eficaz. Cada oveja es distinta y no puedes tratarlas iguales. Por tanto, el líder tiene que conocer la congregación. El líder tiene que conocer y ajustar la iglesia al programa divino para que todos puedan trabajar y el trabajo sea distribuido por igual. Ahora, otra cosa importante, ahí estoy ya en el punto 9 de la aplicación, hay trabajos hechos en colaboración por grupos, en el versículo 13. No hay nada más hermosísimo en una iglesia que ver un grupo de trabajo, en donde están personas muy distintas trabajando juntas, porque la labor no es individual, es colectiva. Vosotros veis que incluso en la obra misionera el Señor mandó a los apóstoles en la primera misión de evangelización de 2 en 2, ¿o no? Y luego cuando llamó a Pablo y a Bernabé, los puso juntos a 2. Y Pablo se dio cuenta de esto, y Pablo nunca estaba solo, tenía siempre un equipo de gente a su alrededor. Estaba Timoteo, estaba Tito, estaba Trófimo, siempre había un grupo de gente alrededor de él. Porque la obra de Dios nunca es de figuras individuales, sino de colectivos. Estamos hablando de cuerpo. Por tanto, hay que buscar la coordinación. Esto es bueno, la colaboración entre los miembros de una iglesia en grupos de trabajo es algo encantador. Cuando nosotros pusimos en marcha este sistema en nuestra iglesia hace bastantes años, costó muchísimo trabajo romper la dinámica de una tradición histórica, en donde había unos cuantos responsables de algunas cosas, y estos de vez en cuando, en la mejor buena voluntad, llamaban a uno, dos, oye, colabora conmigo, mira que... Y cuando terminaba, pues ya no tenían que hacer. Entonces, rompimos esta dinámica diciendo, vamos a ver, ¿qué es lo que la iglesia necesita? Bueno, necesita, por ejemplo, mantenimiento del edificio. Bien, vamos a hacer un grupo de mantenimiento. ¿Quiénes, con mucho cariño en nuestra iglesia, no sé si esta palabra es aquí conocida, chapuza? Chapucero. Le llaman el grupo de los chapuzas. ¿Quiénes son los chapuzas de la iglesia? Bueno, pues yo soy electricista. Ah, muy bien, intégrate aquí. Yo soy el fontanero, no sé lo que. Y ahí está el grupo de chapuzas. Y de pronto llegas un día a la reunión y te encuentras con que hay una bombilla que no alumbra. Y entras mirando y ya te viene un chapuza de este diciendo, ya lo sé que está apagado, pero vamos a cambiar después de la reunión. Bueno, fantástico. Ahí tienes un grupo de gente que está trabajando. Hay un grupo de gente que trabaja en actividades sociales, que planifica las cenas de la iglesia, la convivencia de la iglesia, cenas de matrimonios, excursiones al campo, obra social de atender necesidades de gente que viene de afuera, 1000 cosas. Y ahí tienes a esa gente que no tenía nada que hacer, disfrutando tremendamente porque le gusta esa actividad dentro de la congregación. Y encuentras grupos de trabajo dentro de la iglesia. Y el siguiente paso que hemos avanzado en esta forma de integración, por favor, lo que funciona bien en una iglesia, a lo mejor no funciona bien en otra, ¿entiendes? Simplemente estoy dándos una referencia, no estoy diciendo hay que hacerlo, estoy abriendo una panorámica de integración. Otro grupo, fantásticamente, era
el aislado grupo, yo veo a mi hermano allí en el control de sonido, siempre los que trabajan en el grupo de sonido son los peor tratados de toda la iglesia. Porque no va nadie a decirle al final de la reunión, oye, qué bien funcionó el sonido, ¿no? Eso se da por hecho. Pero cuando pita el altavoz, ¿pero esto qué es? Y cuando un hermano te pide una copia del sermón de la mañana y resulta que no sé por qué causa el volumen de grabación estaba bajo y casi no se oye, lo queman vivo, ¿verdad? Bueno. Los pobres de sonido y grabaciones en nuestra iglesia vivían solamente para eso. Pero de pronto, el grupo de visitación dijo, ¿qué os parece si a cada enfermo de la iglesia le llevásemos el culto del domingo a casa? Oh, interesante. Y le llevásemos el boletín de la iglesia también. Interesante. Y además, como están en el hospital algunos y no van a hacer ruido al que tienen en la cama de al lado, le vamos a llevar un Walkman para que escuchen. De modo que cuando termina la reunión, el grupo de visitación dice a sonido y grabaciones, necesito 8 copias. Ya tengo 8 copias. Se distribuyen y se llevan a casa. Y están en contacto con la iglesia y con el boletín de la iglesia. Y ahí comienza la integración. Y al final de todo te das cuenta que tienes por lo menos abiertos los canales para que toda la iglesia esté trabajando coordinadamente. El grupo de música, eso también fue otro episodio, otra cosa épica. Porque resulta que cuando se puso en marcha eso, y se pidió, vamos a ver, ¿cuántas personas de la iglesia tocan algún instrumento? Se descubrieron maravillas que estaban ocultas antes y no funcionaban. Bueno, quiero deciros con este ejemplo muy simple, que Nehemías conocía particularmente cada persona y sabía qué labor podía realizar. Trabajos hechos por grupo, y el resultado, edificaron.